Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Aldo Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Gracias a los dos por estar aquí en Mega Noticias con un tema que pues lo hemos visto durante muchos años, Aldo Muñoz. El hueso es inevitable que se defienda a capa y espada, incluso en generaciones y generaciones. O sea, ¿cuántas historias no vemos de estos políticos que llega el hijo, llega el nieto y los que vengan? Aldo Muñoz, ¿ese nepotismo es un retroceso de nuestra democracia o es algo normal? ¿Cómo lo ves, Aldo? Pues mira, es un mal de la política, congénito de la política, gobiernos pues más o menos contemporáneos tienen en la familia un apoyo por un tema de confianza, pero además los grupos políticos, ahora los partidos, ahora las corrientes, las facciones partidistas, no solamente quieren llegar al poder, sino mantenerse en el poder. Es como una de sus misiones, vamos a llamarle genéticas, de los grupos de poder, de los grupos al interior de los partidos. Y si la edad se convierte en un problema, para eso están los hijos. Si el periodo, porque así lo marca la ley, se convierte en un problema, para eso está la familia, para que el periodo no sea un límite, en el sentido de que la familia no pueda quedarse en el poder. Por eso, en buena parte del mundo, las esposas, los hijos son un capital fundamental para quienes se dedican a la política. Y no solo en cargos públicos, sino también en las actividades económicas o en la parte, digamos, más sensible de la actividad política, que es la entrada y salida de recursos. Siempre, digamos, un familiar le cuida mejor las espaldas, hablando de lo que es la política, a quien está en el cargo, porque, digamos, tiene más razones para cuidarlo, eventualmente porque puede convertirse en su heredero. Pero te digo, es un vicio de la política. Recordarás que en la, digamos, democracia más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, quien hacía la labor de consejero principal era el yerno de Donald Trump, que seguramente lo será otra vez, entre otras razones porque, bueno, tratándose de asuntos muy sensibles y de una confianza pues bastante fuerte, se requiere de alguien que sea incondicional y que, digamos, no tenga ningún tipo de posibilidad de conflictuarse o de competir o de traicionar, digamos, a quien le ha confiado esa tarea. Pues José Fernández Santillán, te damos la bienvenida, analista político, profesor investigador del Colegio de Jalisco. ¿Cómo estás, José Fernández? Pues Con mucho gusto de compartir esta mesa contigo, con Aldo, y un saludo al auditorio. Aquí el régimen anterior de López Obrador dijo que no eran iguales. Nosotros no somos iguales, nosotros no somos corruptos, nosotros no somos lo mismo. Pues hay familias como los Martí, como Tadei, pues que están ahí muy involucrados y que está toda la familia, don José Fernández Santillán. ¿Eso es una muestra de corrupción? Sí, mira, el tema del nepotismo es uno de los grandes temas de las ciencias sociales, tanto de la sociología como de la ciencia política. Y no hay que confundirlo con la teoría de las élites, que es otra cosa. En todos los países hay élites políticas, hay élites o la clase política. Mira, en el caso de México, este nepotismo de la cuarta transformación expresa, sin lugar a dudas, una decadencia política, en el sentido de que estamos pasando hacia un sistema patrimonial, es decir, la administración pública
la han tomado como propiedad privada, sea de la persona que está en el cargo, sea de sus familiares y de sus amigos. Mencionaste ya a los Tadei, que Guadalupe Tadei es la directora la presidenta, consejera del INE, pero están también Luisa María Alcalde Luján, que es hija de Berta Luján, una de las personas, de las amigas más Sí, cercanas del presidente López Obrador. Y sí. está Andy López Obrador como secretario general de Morena. Y hay otros ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, está en la Secretaría de Agricultura, perdón, de Reforma Agraria, estaba Román Meyer Falcón, que no tenía otra gracia más que ser el hijo de Lorenzo Meyer. Y están también la hija de Félix Salgado Macedonio como gobernadora de Guerrero, pero en Sí. realidad el que gobierna es Félix Salgado Macedonio. Entonces, hay muchas familias, Sí. hay varias familias, hay una nueva... Déjame pararme en este asunto, doctor José Fernández, para que Julio Jiménez también participe y entonces aquí preguntarle, Julio, un político se vende como un servidor, como alguien que va a beneficiar con sus decisiones y con sus negociaciones al pueblo. Pues digamos que hablemos con la realidad. Es un gran negocio ser político en este país. Sí. Es un gran negocio por los sueldazos, por los cargos y por la posibilidad de que haya algún otro tipo de ventajas en tener esos puestos, Julio Jiménez. Eso es lo que no dejan estos políticos. Alberto, sin lugar a dudas, lo que refieres acertadamente y lo que comentan los integrantes de esta mesa es muy cierto. Es triste, es lamentable, desafortunado ver que la clase política mexicana, lejos de servir al pueblo, lejos de servir al Estado, lejos de servir a la nación, se sirven del presupuesto, se sirven de la confianza, de la buena fe de los electores, se sirven o abusan del marco jurídico que al día de hoy les permite este tipo de prácticas. Los usos y costumbres hace más de un siglo eran muy común que las élites políticas, era muy común que las clases obviamente gobernantes tuvieran el control, el monopolio y evidentemente pudieran disponer con absoluta libertad de puestos estratégicos en diversas áreas, legislativo, obviamente ejecutivo, e incluso les daba el poder para imponer, y dije imponer, a algunos familiares no muy capaces y tampoco muy talentosos en puestos estratégicos, incluso de procuración o administración de justicia. Tenemos ejemplos, cualquier cantidad, en todos los partidos, en todas las administraciones. La simulación del servicio público de calidad ha sido una constante en este país. Eso obviamente no se acabó con la Cuarta Transformación. Evidentemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió combatir obviamente este tipo de prácticas, este tipo de simulaciones, que son corrupción, permíteme llamarle así. Imponer o pagar, no sé si a amigos, a cuates o a familiares, favores, pagarles cuotas incluso a los partidos, dándole espacio y lugar, perdón, provecho, doctor, dándole espacio y lugar a los familiares y amigos para que ocupen cargos públicos, me parece una falta de respeto, me parece una seria agresión a la inteligencia de los mexicanos, un serio, yo diría, daño al patrimonio nacional, porque con nuestros impuestos se les está pagando. Con nuestros impuestos, evidentemente, están lucrando y ejerciendo cargos para los cuales no están preparados, para los cuales no han estudiado ni se han preparado. Evidentemente, la meritocracia no es un rasgo característico de este gobierno. Desafortunadamente, los académicos, la gente preparada, la gente con talento y con experiencia, no son considerados, porque evidentemente estos lugares están destinados o prácticamente pactados
con, obviamente, esta clase gobernante política que únicamente se destina a los hijos y familiares. Alberto. El hueso es el hueso, Julio Jiménez, Aldo, José Fernández, y la declaración más cínica, más descarada de la política reciente es José López Portillo. El orgullo de mi nepotismo, José Ramón, su hijo, metido también a una secretaría como subsecretario, ¿no? O sea, hemos llegado a esos niveles y hemos pasado y esto sigue. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más sobre este tema, las dinastías políticas, el hueso heredado. Continuamos. Damos un saludo a toda la audiencia, el teleauditorio. Seguimos con este tema, dinastías políticas. Aldo, yo no dudo que muchos tengan esa vocación de servicio, ayudar a los demás. Pero la verdad es de que para mí la lana es lo que los mueve, el dinero, las grandes cantidades de presupuesto que se mueven a través de los políticos. Aldo, ¿o me equivoco? Tu micrófono, Aldo. No te oímos. No te oímos, Aldo. Perdón, se supone que en política el objetivo principal puede ser el poder, que el dinero puede ser un medio y, digamos, dependiendo de los sujetos, puede ser un fin en sí mismo. Pero preservar el poder da dinero, preservar el poder da patrimonio, preservar el poder da la posibilidad de influir, de decidir. Es decir, el dinero es parte de lo que está en juego, pero lo que importa es poder mantenerse, poder seguir influyendo, poder seguir tomando decisiones, las que sean, incorrectas, correctas, malas, buenas. Y ese es, digamos, el sentido de lo que es mantener a la familia cerca, porque eso de alguna manera o de todas las formas hace posible que la influencia y la capacidad de decisión se mantenga pues de manera permanente. Ahora, todas las familias políticas tienen, digamos, un límite cuando otra familia política las desplaza. Así que pues yo pienso que el límite que hay en este periodo de gobierno, en la cuarta transformación, es en las otras familias que otros clanes pues puedan desplazar o terminen desplazando a las actuales familias tienen más peso actualmente tanto en el gobierno como en el partido que gobierna. Sí, Aldo, porque tú estás en el Estado de México. Hay una máxima del profe Jan González. Un político pobre es un pobre político, Julio Jiménez. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que atesorar, porque el dinero da poder, el dinero da propiedades, el dinero da amistades, el dinero da influencias. Y entonces son de esas declaraciones cínicas. Un político pobre es un pobre político, Julio Jiménez. Van por el dinero. Totalmente de acuerdo, Alberto. La verdad es que se ha malentendido el servicio público, se ha mal interpretado las facultades, atribuciones y responsabilidades que tienen los funcionarios, los gobernantes, los legisladores, los representantes populares. Han malinterpretado el cargo para el que han sido electos o para el que han sido elegidos o para el que han sido nombrados. Creen que llegar al servicio público es llegar a enriquecerse, llegar a servirse, lo comentaba yo en mi intervención anterior, lejos de servir y atender las principales necesidades del pueblo, llegan a servirse del pueblo, llegan a aprovecharse del dinero del pueblo y llegan a hacer cualquier cantidad de negocios inconfesables, cualquier cantidad de simulaciones en proyectos de obras que no se realizan o que se meten cotizaciones y que al final del día los pagos son con un sobreprecio verdaderamente alarmante y que es obviamente un caldo de cultivo para que el desvío de recursos públicos, para que el enriquecimiento inexplicable, para que el lavado de dinero incluso y a veces hasta la intervención de grupos fácticos permita que estos gobernantes legisladores hagan el gran negocio cuando ocupan un cargo público, reitero,
servidores públicos, legisladores o gobernantes, Alberto, y eso es alarmante. Como abogado te quiero decir que hemos dado cuenta y hemos participado en varias denuncias en contra de malos servidores públicos, en contra de malos legisladores y en contra de pésimos gobernantes que al día de hoy, pues algunos de ellos se encuentran sujetos a juicio, sujetos a proceso, Alberto. Sí, porque doctor José Fernández, bajo lo que nos están diciendo es de que pues, el dinero mueve y por eso aquella persecución sobre Richard Nixon de dos periodistas del Washington Post que su fuente principal les decía follow the money, sigan el dinero, y en todas las investigaciones hay que ver que siempre hay que seguir la ruta del dinero, José Fernández, porque les reencanta. Ya vemos a Ricardo Monreal transportándose en helicóptero para evitar el tránsito, como lo hace cualquier ciudadano normal. Dice, y me van a ver más seguido, porque tenía yo prisa. O sea, están perdiendo ya la dignidad, se vuelven cínicos, José Fernández. Absolutamente, y ese es uno de los ejemplos del nepotismo, los Monreal, su hermano David y todo el clan Monreal. Él mismo impulsó la candidatura de su hija a la alcaldía de Cuauhtémoc, hizo de toda clase de maromas para quitarle legítimamente el triunfo a la señora Rojo de la Vega, y no pudo, pero sí lo intentaron, y son mafias. Ahora, a mí me gustaría distinguir esto porque parece que hay alguna confusión. El nepotismo es el gobierno de las familias o en donde se permite que familiares estén en los puestos públicos. Jurídicamente, no puede haber un familiar en una entidad pública hasta el cuarto o quinto grado, me parece. Entonces, eso sí está legislado, por una parte. Luego, la otra es que una cosa es el poder político, que es el nepotismo, y otra cosa es el poder económico. Hay un estudio muy interesante que se dice ¿quién gobierna Estados Unidos? Y lo que se señala es que la característica principal es que el nepotismo es el poder de las familias, pero que se unen a familias cuya característica principal es el dinero. Y las élites políticas controlan, se relacionan con las élites económicas. Ya cuando se llega a una confusión entre poder económico y poder político, es como sucedió en Italia con Berlusconi, que era empresario, era presidente, era dueño de los medios de comunicación. Eso ya es llegar a la tiranía absoluta. Esas figuras sí las hemos visto aquí, ya dicen ustedes, Ricardo Monreal, David Monreal es gobernador de Zacatecas, Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Catalina, aspirante a la alcaldía de Cuauhtémoc. Pues vamos a darles el beneficio de la duda de que todos son muy buenos servidores y que toda la familia está convencida de que quieren hacer el bien común. Pero habrá quien no lo crea esta situación. Vamos a hacer una segunda y última pausa de 2 minutos y regresamos a Aldo, Julio, doctor José Fernández. Volvemos. Muchos de estas dinastías políticas, Aldo, Julio, José, porque en Oaxaca, ¿no? Pepe Murat gobierna al inicio del milenio, ya después su hijo estaba estudiando en la universidad, ya cuando tuvo tiempo también gobierna en el Oaxaca. ITAM. En el ITAM. Estaba ahí en el ITAM. Y entonces pues ya le toca su turno. O sea,
Aldo, ¿qué esto es inevitable? ¿Qué los mueve a mantenerse en esa misma élite? Porque es la misma dinastía las que no se mueven y heredan incluso los puestos, los cargos. Viven del erario, viven del dinero de todos los mexicanos, Aldo. Pues mira, hay como varios elementos, voy a mencionar unos pocos. Por ejemplo, en los partidos mexicanos no hay elecciones primarias abiertas, o si tú quieres, entre simpatizantes y militantes. Y esto, digamos, le da todo el poder a las cúpulas. Ese es como un elemento. Y cuando tiene todo el poder las cúpulas, que, insisto, su objetivo es sobre todo mantenerse en el poder, la forma más segura es dejando a alguien de mucha confianza, de preferencia un familiar. Y en la administración pública, en las administraciones públicas, nacional, estatal, municipal, no hay un servicio civil de carrera que pueda, digamos, garantizar que quienes estén en los cargos lo hagan por mérito. De manera que resulta muy sencillo para quienes gobiernan, para quienes tienen el poder, poner a familiares. Incluso si lo hay, se ha visto en el caso de los tres poderes de la Unión a nivel nacional, o en el caso de los tres poderes en los estados, que se burlan los servicios civiles de carrera que existen y meten a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, entre otras razones porque no hay quien vigile que estas estructuras, que estos mecanismos funcionen correctamente. En la medida que haya, digamos, caciquismo en los partidos y un problema de reglas en el reclutamiento en las administraciones públicas, el nepotismo va a continuar. Cacicazgo en los partidos, dice Aldo. ¿Quién es el dueño de Morena, Julio Jiménez? Hay un solo dueño. Y ya determinó. Hasta el día de hoy se llama Andrés Manuel López Obrador, Alberto. ¿Y quién sigue los pasos? Interpostas personas. ¿Sí? Así es. Así es, Alberto. Tienen un dueño. Tiene todos, mira, los partidos se han vuelto desafortunadamente franquicias, negocios de familia, negocios de unos cuantos, cúpulas obviamente muy cerradas que no le han permitido la participación democrática. Fíjate qué ironía. Partidos donde aparentemente serían garantes, defensores o promotores de la democracia, es donde peor son peores prácticas yo diría, antidemocráticas, son las peores prácticas que vulneran la meritocracia y son las peores prácticas de congruencia de aquellos que pretenden representar el futuro de los mexicanos, que pretenden gobernar esta nación o que pretenden ejercer el poder en este país. Lamentablemente hay, como refería, y a lo mejor no me escuchó bien el doctor, digo, para los que hemos estudiado una maestría y un doctorado, entendemos que estos funcionarios pues son corruptos, algunos de ellos poco preparados, pero evidentemente el desconocimiento de la ley no los exime de la aplicación de esta. Y evidentemente pagan favores, pagan cuotas a los partidos, colocando a familiares, amigos o compromisos personales en diversos puntos estratégicos y hacen lo propio con sus familiares en otras dependencias. Evidentemente hay que hacer la aclaración porque si no estaríamos confundiendo al auditorio y creo que vale la pena aclararle a la gente que hoy por hoy en México no está prohibido, no hay una regulación que le prohíba a los gobernantes o a los políticos colocar en diversas dependencias, en diversos puestos estratégicos, familiares, amigos o compromisos personales con el apoyo precisamente de sus compañeros, colegas o amigos de poder. Exactamente. Gracias, Alberto. Porque la ley de la administración pública dice que alguien que está al cargo de la dependencia no puede tener familiares hasta en tercera o cuarta generación. Bueno, pero hay otros puestos, ya hay otras secretarías, hay cargos públicos, o sea, de que los meten, los meten. Doctor José Fernández, nos vamos, tienes 1 minuto y medio, por favor. Sí, eso es a lo que me refería, que hay una ley en la que se dispone que en la misma dependencia no puede haber familiares, y lo que hacen los políticos es intercambiar favores. O sea, yo te contrato a tu sobrino y tú me contratas
a mi tío. Sí. Esa es la vinculación. Creo que el colega abogado no entendió bien mi precisión. Era exclusivamente referente a que sí existe una Sí. ley respecto a este punto, que no se puede contratar en la misma dependencia a un familiar. Ahora bien, hay una cuestión que debemos aclarar. Robert Dahl decía que la democracia no es ausencia de élites, sino la presencia de diversas élites en competencia entre sí. Entonces, los partidos políticos, por supuesto que tienen élites, y es más, un partido político no solamente tiene una élite, sino tiene varias. Sí. Lo que ha pasado hoy es que Morena eh, eh, ha acaparado de nuevo Sí. el monopolio, es hegemónica, una sola élite. Sí. Y esto es un retroceso democrático Sí. absoluto. Que de todos modos, si vemos el PAN, Partido de Acción Nacional, cuando era dirigido por Felipe Calderón, no, bueno, toda la familia ahí metida, doctor José Fernández, y todos ocupando los principales cargos, y entonces esto no es exclusivo de ahora de los de Morena, en el PRI pues ya ni se diga, o sea, es nuestra clase política la que, como diría, parafraseando al expresidente, son 90% lealtad a los puestos y a los huesos y 10% capacidad. Y si entre esos hay familia, pues mucho mejor. Aldo Muñoz, Julio Jiménez, doctor José Fernández, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias, Dinastías de la Política. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con